Buenos días, queridos hermanos, en este miércoles 1 de abril. Un día en el que me gustaría comenzar con las palabras de los jóvenes que aparecen hoy en el libro de Daniel y que cantan ante la adversidad al Dios en el que han puesto toda su confianza. Dice así el cántico de Daniel: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres en el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Una oración hermosísima que fue cantada por los tres jóvenes, que nos preguntaremos quiénes son esos tres jóvenes, Sidrac, Misac y Abdénego. Pues bien, tres personas que según el libro de Daniel tiene confinados el rey Nabucodonosor y les obliga a adorar a un ídolo que ha creado el rey. Pero ellos dicen que no van a adorar a otro Dios que no sea el Dios de sus padres, el Dios que les librará de la mano de la opresión, el Dios en quien tienen que confiar. No respetáis a mis dioses, dice el rey Nabucodonosor, no lo adoráis, pues entonces os voy a mandar al horno encendido. Y el mal muchas veces lo que hace es responder con un mal todavía más atroz. Y el rey manda que el horno esté encendido a mucha más fuerza para que metan allí a estos tres. Pero sin embargo, ellos dicen, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, algo muy importante en nuestra situación, y aunque no lo haga, conste majestad que no veneraremos a tus dioses ni adoraremos las estatuas de oro que has erigido. Fijaos que en ocasiones podemos plegarnos a todo lo que nuestros gobernantes nos dicen. No es que esté llamando a que nos salgamos de casa, por Dios. Pero sí en el contexto previo a este coronavirus o a lo que venga después. O en nuestra situación social en la que vivíamos un poco de conformismo. No todo lo que los políticos nos dicen como decretos forma parte de una vida en Dios. No tenemos que adorar siempre al becerro de oro de la economía. No todo lo que ellos nos proponen tienen una apariencia de justicia y leyes que vemos que son injustas. Fijaos antes de todo esto, todo lo que se estaba hablando sobre la eutanasia, o todo lo que hemos hablado de la limitación de la vida. El rey Nabucodonosor no solo les obliga a adorar un ídolo, sino que además, ante una insumisión por el Dios verdadero, atenta contra la libertad de esos hermanos y les quiere quitar la vida. Que es lo que muchas veces nos pasa en nuestras sociedades, ¿no? En lugar de buscar el bien común, siempre queremos salvarnos a nosotros. No buscamos la verdad, como veremos que dice Cristo en el Evangelio. Muchas veces, queridos hermanos, tenemos que poner límites a los que nos gobiernan, aun a riesgo de nuestra propia vida. Porque muchas veces atentan contra la verdad de Dios, atentan contra los hermanos, atentan contra los hombres, atentan contra la vida. Y ahí es donde tenemos que ser valientes y exigir responsabilidades a nosotros mismos y a los gobiernos que muchas veces nos están legislando. Nosotros, queridos hermanos, no podemos permitir que se viva en muchas situaciones asociales. Hoy todo el mundo está hablando de todo lo que está ocurriendo en la sanidad, pero la Iglesia estamos cerca de los más necesitados, de los más solos. De eso no se habla en los telediarios tampoco. Tenemos que hacer gestos en los que nuestras palabras tienen que ser claras en estas situaciones. Donde la Iglesia tenemos que seguir alzando una voz profética, y la Iglesia somos todos, sacerdotes, religiosas, obispos, instituciones de Cáritas, todos. No cabe la indiferencia, no nos podemos ir ahora con las ramas y creernos ciertamente
como vamos a ver los personajes del Evangelio que creen que son los hijos de la Iglesia, los católicos de toda la vida, los que siguen las tradiciones, pero eso ahora, queridos hermanos, no cabe. No tenemos que entrar en la indiferencia o la desidia de situaciones conformándonos en lo que teníamos. No podemos ser cómplices del silencio. Nuestra vida, queridos hermanos, es, aun en la dificultad como ahora y como comenzaba esta meditación, en cantar y bendecir frente al tormento que nos está agarrando, que nos atenaza, a este tormento que no es el horno encendido, que sí que es un virus, que sí que es una sociedad que muchas veces está obcecada en la búsqueda de una solución, que es maravilloso, pero que no busca en la verdad de Dios. Porque el Evangelio de hoy, nos decía San Juan, dice Jesús: si os mantenéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recordad que luego en la pasión ciertamente Pilato llegará a preguntar a Cristo qué es la verdad, ¿no? Pues la verdad es lo que nos hace libres, la verdad de Dios. Y dejamos de ser libres si recaemos en el temor de la esclavitud del pecado. Es decir, si ejercemos el mal, si preferimos otras cosas a preferirlo a Dios, si con nuestras actitudes lo que hacemos es rechazar a Dios. Y el amor a Jesucristo tiene que ser un amor que nos libera, un amor en libertad, un amor que se coge forma o se configura en el bien. Porque Jesucristo viene de Dios y nos ofrece un camino hacia Él en libertad, una liberación a través de este desierto cuaresmal que estamos pasando, un desierto de la vida, un desierto de adversidades como ahora, y buscando la verdad de Dios y rechazando las nuevas esclavitudes. No podemos vivir esclavos ni siquiera de una pandemia, porque somos hijos de Dios en libertad. Y la libertad está dentro de nuestro corazón, lo decía San Agustín: no salgas fuera, vuélvete al interior de ti mismo. Entonces, queridos hermanos, nos podemos preguntar preguntar a Dios por nuestras desgracias. Claro, ahora hay que preguntar a Dios por ello. Pero podemos caer en la tentación de rechazar a Dios. O podemos hacer el análisis, quizá fue anterior el rechazo que hemos hecho de Dios a nuestra queja por Dios, que muchas veces lo ponemos como la fuente de nuestra desgracia. Claro, solo nos acordamos de Dios, se suele decir, cuando truena. Y antes, quizás es que ya habíamos rechazado a Dios y nos vuelve esclavos de nuestro propio mal, proyectando sobre él nuestra desgracia. Pero, queridos hermanos, tenemos que salir del egoísmo, de la ignorancia, de creer que no somos esclavos del pecado. El Señor les está replicando eso en el Evangelio de hoy a los judíos. Si el Hijo de Dios es quien nos hace libres, y si creéis en el Hijo de Dios seréis realmente libres, incluso en estos momentos duros en los que tenemos que estar dispuestos todos a estar en el Señor. El rechazo de Dios nos vuelve ciertamente esclavos del mal. El rechazo de Dios nos hace pensar en un yo mayúsculo en lugar de pensar en un tú en el que nos reflejamos todos. No podemos proyectar y culpabilizar, sino abrirnos a Dios y a nuestros hermanos. Si fuerais hijos de Abraham, los judíos dicen: tú, ¿quién eres tú? Nosotros somos los de verdad. Pues bien, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Jesús es rechazado porque habla de la verdad, una verdad que ha escuchado del Padre. Los judíos, incluso cuando se enfrentan con él, como ya no tienen argumentos, pues directamente lo atacan. Nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre que es Dios. Y dice Jesús: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Atentos, Señor, atentos. Hoy tendríamos que decir: hazme estar atento a tantos mensajes, a que me baje de mi conformismo, de mi juicio, aunque en la adversidad, como los jóvenes y ahora tú, busque la verdad, a que no crea que ya está todo hecho.
Tenemos que pedirle al Señor que desaparezca la violencia del pecado de nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que ciertamente nos haga crecer en la búsqueda de la verdad. Aunque eso nos lleve a la crítica, aunque eso nos lleve a ser perseguidos, aunque eso nos lleve a ser rechazados, pero viviremos en la libertad perfecta de los hijos de Dios y no tendremos miedo a que con quien nos tenemos que encontrar realmente es con Dios nuestro Señor. Que tengáis un buen día y que el Señor os bendiga y os acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.